Hola, hola gente linda y bienvenida de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Yo como siempre radiante de tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría, risas y, por qué no, un poquito de romance. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, a todos nos toca el corazoncito, un tema que nos hace suspirar y soñar con finales felices, el amor. Y no cualquier amor, no señor. Vamos a hablar de ese amor que te llena de esperanza, que te hace creer en la magia, que te da fuerzas para seguir adelante y que de alguna manera, te hace sentir que quizás, los cuentos de hadas no son solo fantasías. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy vamos a analizar y a desmenuzar un gesto romántico, de esos que te dejan sin aliento, protagonizado por dos de las personalidades más queridas y admiradas de Turquía, Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Ya sé. A todos nos encantan. Son guapos, talentosos y en la pantalla irradian una química que, ¡ay, madre mía! Es algo que simplemente te atrapa. Y el gesto que vamos a analizar hoy, créanme, es de esos que te hacen creer que al menos por un instante todo es posible, que el amor verdadero existe y que la chispa puede surgir en cualquier momento. Así que prepárense para un viaje a través de emociones, suspiros, un análisis profundo y por supuesto muchos detalles que les volarán la cabeza. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mundo de romance, quiero hacerles un recordatorio rapidito, algo muy importante: suscríbanse al canal. Es totalmente gratuito y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde hablamos de todo, desde moda y belleza, hasta noticias de última hora, análisis exhaustivos de las series y películas que más nos gustan, chismes y muchas sorpresas más. Así que ya saben. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada y únanse a esta comunidad. Ahora sí, empecemos. Para aquellos que por alguna extraña razón no los conozcan, vamos a hacer una breve introducción a estas dos estrellas que nos robaron el corazón. Altay Ulusoy es sin duda uno de los actores más exitosos y reconocidos de Turquía. Su talento, su carisma y su atractivo lo han convertido en un ícono de la televisión turca y en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Lo hemos visto brillar en series como Medcezir, The Protector, la serie que lo llevó a la fama internacional en Netflix, y más recientemente en Yeşilçam, una serie que nos transporta a la época dorada del cine turco y donde Altay demuestra su versatilidad actoral. En cada papel, Altay nos sorprende, nos emociona y nos demuestra por qué es uno de los mejores. Y Serenay Sarıkaya. ¡Ay, Serenay! Es una actriz increíblemente talentosa, hermosa y popular, una fuerza de la naturaleza en la industria del entretenimiento. Su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Conocida por sus papeles en Medcezir, una serie audaz y provocadora que exploró temas como el deseo, la obsesión y la búsqueda de la identidad, y Alice in Wonderland, donde demostró su talento para el teatro musical. Serenay es mucho más que una cara bonita. Es una artista completa que cautiva al público con cada una de sus interpretaciones. Lo interesante y el punto crucial de este vídeo es que Altay y Serenay, además de compartir pantalla en Medcezir, donde su química traspasó la pantalla, también compartieron una relación sentimental fuera de ella. Fueron novios y su romance fue seguido de cerca por los medios y los fanáticos, quienes suspiraban con cada aparición pública de la pareja. Y fue precisamente durante esa época, durante esos momentos llenos de amor y de emociones, que ocurrió el gesto romántico del que vamos a hablar hoy. Un gesto que nos hace creer que el amor es posible y que la chispa del romance puede aparecer en cualquier momento. ¿Cuál es este gesto que nos hace creer en el amor verdadero, en la magia de las conexiones genuinas? Pues se trata de un pequeño detalle, un gesto que a simple vista podría parecer insignificante, pero que en realidad encierra una gran cantidad de significado, emoción, y que nos habla de la profundidad de sus sentimientos. Hablamos de una simple rosa. Sí, ya sé, puede sonar cliché, ¿verdad? Una rosa, qué original. Pero esperen, porque la forma en que Altay le regaló esa rosa a Serenay es lo que realmente importa. Es el contexto, la intención, la emoción que transmite. Aquí va la historia porque, como siempre, los detalles son los que marcan la diferencia. Durante una ceremonia de premios, donde ambos estaban nominados, donde la expectativa y la tensión se respiraban en el ambiente, a Altay, antes de subir al escenario a recibir su premio, le dio una rosa a Serenay. Y no fue cualquier rosa,
ni la entregó de cualquier manera. Primero vamos a situarnos en el contexto. Estamos hablando de una alfombra roja, llena de flashes de cámaras, de fotógrafos que gritan, de entrevistas, de la presión de los medios. La emoción, la adrenalina, todo a flor de piel. La expectativa por los ganadores, los nervios, los buenos deseos. En medio de todo ese caos, Aatai se tomó el tiempo de buscar a Sereni, de acercarse a ella, de mirarla a los ojos y darle una rosa. Una simple rosa. Pero la manera en que lo hizo, eso es lo que marca la diferencia. No fue una entrega casual, no fue un gesto rápido y desinteresado. No. Aatai se detuvo, caminó hacia ella con una sonrisa, se tomó el tiempo para conectar sus miradas, la miró fijamente, le sonrió, y le ofreció la rosa con una delicadeza y una ternura que hay, Dios mío. Es como si el tiempo se detuviera por un instante solo para ellos dos. Y Sereni, con una sonrisa tímida, pero genuina, y los ojos brillosos, aceptó la rosa. La tomó con delicadeza, agradecida y con la emoción a flor de piel. ¿Por qué este gesto es tan especial? Porque va mucho más allá de la simple cortesía. Es un gesto de cariño, de admiración, de respeto. Es una forma de decir te valoro, te quiero, estoy aquí para ti. Es una forma de mostrarle al mundo y sobre todo a ella, que en medio de la locura de la fama, de los premios, de la competencia, de las luces, de la atención mediática, ella era lo más importante. Y en medio de toda esa vorágine, en medio de la presión y del estrés, encontrar ese momento de conexión, esa chispa de amor, esa complicidad, es algo verdaderamente mágico. Piensen en ello por un momento. En un mundo donde la superficialidad a veces reina, donde las relaciones pueden ser efímeras y volátiles, donde los medios de comunicación y las redes sociales nos bombardean con imágenes de perfección y romances idealizados, un gesto como este te recuerda que el amor, el verdadero amor, existe. Que la conexión genuina entre dos personas, incluso en medio de la tormenta, puede florecer y florecer. Nos demuestra que a veces, lo más sencillo es lo más valioso. Que un pequeño detalle, un gesto aparentemente insignificante, puede decir más que 1000 palabras. Pero además de la belleza del gesto en sí, hay otro aspecto que lo hace aún más romántico y especial, la espontaneidad. No fue algo planeado, no fue una campaña publicitaria, no fue un montaje para la prensa. Fue un gesto genuino, nacido del corazón. Un gesto que, a pesar de la posterior ruptura de su relación, quedó grabado en la memoria de sus fans y en la historia de la farándula turca como un momento inolvidable. Un momento que hasta el día de hoy, sigue emocionando a quienes lo recuerdan. Un momento que nos hizo creer en el amor, en la conexión, en la magia. Porque, seamos sinceros, el amor no siempre es perfecto. Las relaciones no siempre duran para siempre. La vida a veces nos pone a prueba. Hay momentos de alegría, pero también momentos de tristeza. Pero eso no significa que los momentos de amor, de cariño, de conexión, no sean importantes. Al contrario, son esos momentos los que nos dan esperanza, los que nos hacen creer en la magia de la vida. Son esos momentos los que nos dan fuerzas para seguir adelante. Son esos momentos los que nos recuerdan que la vida, a pesar de todo, vale la pena. Y este gesto de Aatai y Sereni es precisamente eso, un momento de magia, un momento que nos recuerda que el amor puede ser simple, pero a la vez increíblemente poderoso. Que una simple rosa, entregada con amor y sinceridad, puede cambiarlo todo. Que los pequeños detalles, las muestras de afecto, son las que realmente importan. Que el amor en todas sus formas es el motor que impulsa nuestras vidas. En resumen, el gesto romántico de Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya, la entrega de una rosa durante una ceremonia de premios, es mucho más que un simple acto de cortesía. Es un gesto de amor, de admiración, de respeto y de conexión genuina entre dos personas. Es un gesto que nos recuerda que el amor verdadero existe, que la magia es posible y que, a veces, los pequeños detalles son los que hacen la mayor diferencia. Es un recordatorio de que incluso en medio de la fama, la fortuna y la atención mediática, lo que realmente importa es el amor, la conexión humana y la capacidad de demostrar cariño a las personas que amamos. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Ustedes también se derritieron con este gesto? A mí sinceramente me dejó suspirando con el corazón un poco más ligero y con la esperanza de que el amor verdadero, el de las rosas y los momentos mágicos, aún existe.
Me hizo creer que en algún lugar, alguien está pensando en ti y que quizás, solo quizás, te regale una rosa en el momento más inesperado. Ahora, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Este gesto, como hemos analizado, es más que un simple acto romántico. Es un reflejo de la personalidad de Atai y de la conexión que tenía con Serinei. Nos demuestra la importancia de la autenticidad, de la sinceridad y de la capacidad de expresar nuestros sentimientos sin importar las circunstancias. Y es también una lección para todos nosotros, un recordatorio de que en un mundo cada vez más acelerado y superficial, es fundamental detenernos, conectar con los demás y valorar los pequeños momentos que nos llenan de alegría. Es un gesto que nos invita a ser más románticos, más expresivos y a no tener miedo de mostrar nuestro cariño a las personas que amamos. Es un gesto que nos impulsa a buscar la magia en lo cotidiano, a valorar los detalles y a no dejar pasar la oportunidad de demostrar amor y afecto. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos aprender de este gesto? En primer lugar, que la comunicación es clave. La forma en que Atai miró a Serinei, la sonrisa, la delicadeza con la que le entregó la rosa, lo dice todo. En segundo lugar, que los gestos hablan más que las palabras. Un simple detalle, un abrazo, una mirada, una rosa, pueden transmitir mucho más que un discurso. Y en tercer lugar, que el amor es una elección. Es una decisión que tomamos cada día, y que se manifiesta en pequeños actos, en muestras de cariño, en momentos de conexión genuina. Y antes de terminar, quiero compartir con ustedes algo más personal. Este gesto me hizo reflexionar sobre la importancia de la autenticidad. En un mundo donde la imagen a veces lo es todo, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero el gesto de Atai y Serinei nos recuerda que la verdadera belleza reside en la autenticidad, en ser fieles a nosotros mismos y en expresar nuestros sentimientos de manera sincera y genuina. Así que, para concluir, quiero animarlos a que, como Atai, no duden en expresar sus sentimientos. A que busquen la magia en los pequeños detalles, a que valoren los momentos de conexión con sus seres queridos, a que no tengan miedo de demostrar amor y afecto. Y sobre todo a que recuerden que el amor, en todas sus formas, es el motor que impulsa nuestras vidas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber qué opinan, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el gesto de Atai y Serinei? ¿Creen en el amor verdadero? ¿Cuál ha sido el gesto romántico más inolvidable que han vivido o presenciado? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones, sus historias y saber qué piensan sobre estos temas tan especiales. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Adiós. Y que el amor los acompañe siempre.